La albahaca tiene innumerables propiedades medicinales, aunque este no es el tema de este vídeo. Sería originaria de la India. Es una planta aromática de la familia de las labiadas, como el tomillo, la salvia, el orégano o el romero. Es una planta anual que no debe de faltar en nuestros huertos por los beneficios que nos aporta a nivel de ahuyentadora de mosquitos, aunque también tiene alguna contraindicación. La albahaca de hoja estrecha, que es la que se suele plantar en los huertos, no está indicada para el consumo humano, por la riqueza que tiene de metileugenol, un componente tóxico, y menos aún, no se debe administrar a las mujeres embarazadas. Dentro de las variedades de albahaca, esta es la que tiene un aroma más intenso y alcanza hasta los 50 o 60 centímetros de altura. La variedad de hoja ancha, llamada genovesa o napolitana, son las variedades comestibles más utilizadas. Clima. Quiere un clima soleado, algo cálido y, a ser posible, resguardado de los vientos, y aunque quiere bastante luz, admite bastante bien la semisombra. No soporta las heladas y a mediados de otoño termina su ciclo, a menos que, si la hemos cultivado en macetas, la protejamos en el interior de la casa. Suelo. Quiere un suelo suelto, bien drenado y rico en materia orgánica. Semillero. El semillero lo realizo al inicio o mediados de la primavera, resguardándolo de la luz solar directa. Las semillas se cubren muy ligeramente, o incluso no se cubren, tardando unos 10 o 15 días su nacimiento. Ver cómo hacer semilleros, primera parte. Yo prefiero este método al de la siembra directa. Plantación. Cuando las plantas tengan entre 10 o 12 centímetros, las plantaremos en su sitio definitivo, a una distancia de unos 40 o 50 centímetros. Por tradición, se suelen poner unas cuantas matas entre medio de los pimientos. Yo lo hago también entre medio de los tomates y resto de solanáceas y algún que otro cultivo, pues es sabido que la albahaca ahuyenta a los insectos, sobre todo pulgones, mosca blanca, etc. Riego. Es bastante exigente en riego. Lo suelo hacer a manta y con bastante frecuencia, al menos una vez por semana, pero no podemos pasarnos porque podría llegar a pudrirse las raíces. Recolección. Para utilizar en ensalada se pueden recolectar en cualquier momento, recogiendo las hojas más grandes. Ya para condimento, el mejor momento es justo antes de la floración. Podemos coger la mata entera y secarla a la sombra boca abajo, o coger las hojas y secarlas a la sombra. Una vez seca,
la desmenuzaremos con las manos o con un molinillo de café y la guardaremos en un tarro. Plagas. Las más comunes, los trips, el minador, la mosca blanca y los caracoles y babosas. Para extraer las semillas dejaremos la planta sin podar y una vez que esté seca recolectaremos las semillas. Las desmenuzaremos dejándolas que terminen de secar en un sitio cálido y después de pasarlas por un tamiz las guardaremos en un sitio fresco y oscuro hasta el momento de hacer un nuevo semillero. En la cocina resulta una aromática imprescindible por la diversidad de usos que tiene. Combina de maravilla con salsas, carnes, pescados, sopas, ensaladas, etc. También es el ingrediente principal del famoso pisto. Como final, decir que la albahaca es el emblema de las fiestas patronales de mi ciudad, Huesca, que se celebran el día 10 de agosto San Lorenzo, hijo de Huesca y patrono de la ciudad. Y tradicionalmente, la albahaca no falta en ninguna casa. La mañana del día 10, con su procesión y sus danzantes, un intenso aroma a albahaca inunda la ciudad. Y como todo el mundo se viste de blanco y verde, el contraste no podría ser más perfecto. Hasta aquí el cultivo de esta aromática planta. Espero que os ayude y ya sabéis que podéis compartirlo con vuestros amigos. Y no dejéis de visitar mi canal, que tenemos tutoriales muy interesantes. Hasta la próxima, amigos.